Si les digo lo que vamos a estudiar hoy, el texto de Yaví de la iglesia últimamente, vamos a volver a Efesios 4 y vamos a leerlo, vamos a empezar desde el versículo 1 al versículo 6, Efesios 4 del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Señor y Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos permite abrir este texto, Señor, que tú alumbraste, Señor, en nuestras mentes para poder entender las maravillas de ti, Señor. La maravilla de Cristo, la maravilla, Señor, del Espíritu Santo, la maravilla de tu palabra. Señor, nos asombramos de entender, Padre, de que tú eres el único Dios vivo y verdadero y que tú, Señor, aunque eres santo, 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 te has revelado a hombres y mujeres pecadores para que a través de Cristo podamos ser salvos. Señor, ayúdanos no solamente a entender esta palabra, sino sobre todo a entenderla para exaltarte a ti, para glorificar a Cristo, Señor, para apuntar nuestra vista solamente a Él, para despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, Señor, y poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, esperando solamente en nuestro amado Señor y en su vuelta por nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que en todo tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Y yo sé que quizás dice otra vez este mismo texto, y bueno, la verdad es que honestamente hasta un poco incómodo me puedo sentir, pero bueno, tampoco así, porque no deja de ser la palabra del Señor. Pero sí es verdad que estamos insistiendo en esta palabra porque es clave entenderla, es un pasaje clave en la Biblia y en la mentalidad de lo que Pablo en su evangelio quería transmitir a los creyentes. Todo lo que él manifestó, todo lo que él escribió acerca de la realidad de la obra salvadora de Dios desde la eternidad pasada y que vimos en los 3 primeros capítulos, se tiene que hacer palpable en nuestras vidas de alguna manera. No es una mera información teológica, no es una mera información doctrinal, es una obra espiritual en nuestras vidas que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros a través de lo que se llama la santificación progresiva. A la luz de lo que hemos visto en los 3 primeros capítulos, Pablo sigue insistiendo de que ahora, por tanto, debemos andar como es digno del Señor. Y debemos andar como es digno de Él, imitando su carácter. Es que ese es nuestro fin, que la persona de Cristo sea formada en nosotros, que tengamos su carácter con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor que soporta. Esa es la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestras vidas, que Él usa los medios de la palabra, usa los medios de la oración, usa los medios de la comunión entre hermanos para poder conformarnos más y más a Cristo. Y también, como vimos ya hace unas semanas, ese andar como es digno del Señor también implica en andar en unidad en el vínculo de la paz. Porque por esa unidad, recuerden, el Señor Jesucristo oró al Padre y oró intensamente en Juan 17, porque a través de nuestra unidad en paz, en amor, los unos con los otros, estamos dando credibilidad al Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos mostrando la gloria de Dios. Porque, entiende esto, nuestra unidad está siendo visible al mundo, la unidad eterna que ha habido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso trae gloria a Dios. Ahora bien, llegados a este punto, hay que definir bien qué es la unidad. Yo no sé si tú lo has pensado. ¿A qué unidad en amor nos está exhortando la palabra de Dios que debemos vivir? ¿Por qué? ¿Por qué hay que definir bien? Pues porque la unidad y el amor, si lo piensas bien, no son conceptos exclusivos del cristianismo. No son exclusivos del Evangelio. Y no son exclusivos por varias razones, pero déjame darte primordialmente 2. Una, porque el amor no es exclusivo del creyente.
El ser humano, aunque ha caído en la total depravación, aún puede amar. El pecado no ha desnaturalizado al ser humano en ese sentido por completo. De hecho, las exhortaciones en la palabra, por ejemplo, en 1 Juan 2:15, es que no amemos al mundo. O la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero también hay amor entre personas que no son regeneradas. Amor de entre esposos que no son creyentes. Amor de entre padres e hijos, hijos y padres. El amor, por tanto, no es exclusivo del evangelio del creyente. Y la otra razón primordial es porque la unidad y el amor tampoco son exclusivos del cristianismo, debido a que Satanás, a través de las religiones, usa también ese amor aparente, esa unidad supuesta, para confundir al mundo. Y lo confunde usurpando a Dios. Porque las religiones, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, del 19 al 21, son creadas por Satanás para engañar al mundo. Pablo dice en ese pasaje de 1 Corintios, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, todos esos ídolos, todas las religiones son creadas por demonios. Es diabólica, es demoníaca, es infernal. Sus mensajeros se disfrazan como ángel de luz porque Satanás es el ángel de luz e imitan el amor de Dios, la unidad que Dios nos demanda para desviarnos la atención y ponerla sobre nuestro amor, sobre nuestro sentimiento y no sobre Cristo. Satanás siempre ha intentado usurpar a Dios, siempre, para confundir a la humanidad, para desviar a la humanidad de Dios, para que dejen de adorar al único Dios vivo y verdadero. Usurpó en el Edén a Dios, con que Dios os ha dicho, no, yo te digo que hagas esto. O también recuerda, Él lo usurpó usando a los magos en Egipto. Aquellos magos hicieron exactamente lo mismo que hizo Moisés, empoderado por el Espíritu Santo, y lo puedes leer en Éxodo 7:22. Y en el futuro, en los últimos tiempos, el dragón, la bestia y el falso profeta se harán pasar por el Dios Trino, para así confundir a la humanidad. Y como su estrategia no cambia, hoy día sigue usurpando a Dios, usando a esas religiones creadas por Él. Y por eso no es de extrañar que en esa usurpación, esas religiones demoníacas, también llamen al amor y también llamen a la unidad. Solamente unos ejemplos. Abdu'l-Bahá, el fundador de una fe Bahá'í, escribió en su Nuevo Testamento, y ustedes me entienden, en su libro religioso, lo siguiente: en el mundo del reino, el amor es la ley y la unidad irradia su poder. Según Buda, el amor es uno de los caminos hacia la plena unidad espiritual. En el hinduismo, el amor es todo porque está subordinado a la unidad entre los creyentes en esa fe. Según el Corán, el amor verdadero debe ser la premisa de todo buen musulmán y cuyo único beneficiario es la unidad con Alá. Un sacerdote católico, experto en diálogos con otras religiones, escribió en un libro al respecto lo siguiente: para nosotros, los cristianos, el Dios que se ha revelado definitivamente en Jesús es el Dios del diálogo. Por ese motivo, el diálogo también con los fieles de otras religiones o con personas sin una pertenencia religiosa específica, cuando se realiza en amor, siempre es experiencia de Dios. El amor hace posible que encontremos una relación los unos con los otros más allá de nuestra fe. Ese sacerdote católico sigue diciendo: las religiones son la expresión más elevada del hombre, y aprender de ellas significa enriquecerse espiritualmente y abrirse aún más a la inmensidad del misterio de Dios y a la verdad sobre el ser humano.
Las religiones asiáticas llenas de espiritualidad y de sabiduría pueden estimularnos y ayudarnos también a nosotros los cristianos. Hay que reconocer, por tanto, todo lo santo y todo lo verdadero que hay en las religiones. Todas las religiones enseñan a hacer el bien a los demás, a ser misericordiosos, a superar los propios instintos egocéntricos para ponerse al servicio de todos. Con lo cual podríamos decir que el amor, entendido como la actitud del corazón humano que actúa por el bien ajeno, es lo más importante en todas las religiones. ¿A que suena bien? ¿A que estaríamos dispuestos a comprar todas estas opiniones? Incluso podríamos pensar, oye, pues hay muchas coincidencias con las demandas del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo manda a que nos amemos los unos a los otros, a que estemos unidos. Oye, esto nos puede hacer ver que realmente hay mucho más que nos une con estas religiones de lo que podríamos pensar. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Todas estas mentiras satánicas están confundiendo incluso a los cristianos evangélicos. Leía una estadística que dice que el 66% de los cristianos evangélicos, 66%, creo que es 2 de cada 3, piensan o creen que hay otras religiones que pueden conducir a la vida eterna. Un 48%, casi la mitad, dijo que Dios acepta la adoración de todas las personas que son religiosas. Hoy día muchos evangélicos afirman que para no herir a los que piensan distinto sobre asuntos de fe, precisamente porque son personas amorosas, hay que intentar unirse a ellos en amor, más allá de los diferentes puntos de vista doctrinales que existen. Uno de esos líderes religiosos cristianos evangélicos afirma: no debemos centrarnos en doctrinas, sino en el amor entre cristianos, porque si hay amor, todo lo demás es intrascendente. Si una persona afirma que ama a Dios, aunque para él sea Alá, Buda o cualquier otro, esa persona, debido a que es sincera en su afecto, será salvo. Por esa razón, hoy día, cuando hablamos de exclusividad en el Evangelio, no solamente no es popular, sino que te van a tachar de ser una persona asocial o no sociable, no respetuoso. Cuando hoy día hablemos de cuestiones de fe y digamos que la fe es exclusiva y no inclusiva, te van a tachar de todo menos de bonito. Pero si por algo precisamente se distingue el Evangelio de Cristo es por su exclusividad. El Evangelio de Cristo es unidad exclusiva. Excluye a todos aquellos que no creen en el único Dios vivo y verdadero. Y es precisamente esa unidad exclusiva lo que confirma su veracidad precisamente frente a todas las mentiras de todas las demás religiones. Si no, piensa en lo siguiente. Frente a la mentira satánica común en las religiones de que hay muchos caminos que llevan a Dios, la palabra afirma que solo Cristo es el camino. Frente a la mentira de las religiones de que hay muchas verdades, la palabra de Dios afirma que solo Cristo es la verdad. Frente a las mentiras de las religiones que afirman que hay muchas formas de hallar vida, la palabra de Dios afirma que solo Cristo es la vida. Frente a las mentiras de que el amor es meramente emocional y sin definición y sin restricción, la palabra afirma que solo Dios es amor. Y ese amor se define en la cruz donde Cristo muere para salvar por amor a todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. La realidad que hoy no es popular es que la palabra de Dios, donde Dios se revela y donde Él revela a Jesucristo como Señor y Salvador, como único Señor y Salvador, es la única verdad frente a todas las demás religiones. Esa realidad escuece. Muchos afirman de que eso no debe ser así, que hay otras verdades. Pero si hay todas las demás, no puede serlo. Es lo que se llama la ley de la no contradicción, no sé si te suena. Esa ley anuncia que A no puede ser al mismo tiempo y de la misma manera no A. O es una o es la otra.
Por eso lo que confirma la veracidad de la palabra de Dios es que su mensaje es exclusivo y la unidad con Dios también es exclusiva. Porque todas las demás religiones afirman lo contrario. Y Pablo, precisamente en los versículos del 4 al 6, nos va a definir esa unidad exclusiva. Fíjate cómo en el texto que acabamos de leer, del 4 al 6, Pablo usa 7 variaciones de la palabra uno. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cuál es el énfasis de Pablo aquí? ¿Vivan todas las religiones? Pues no. Está llamando a la unidad entre creyentes en base a 7 realidades exclusivas y que se centran en las 3 personas de la Trinidad. Estas 7 convicciones exclusivas es la convicción común de todos aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Quien no cree lo que vamos a ver en esta mañana no es salvo, por mucho amor que te tenga, por muy bueno que pueda ser, por muy religioso que diga ser. Unidad en el Espíritu, versículo 4, unidad en el Hijo, versículo 5, y unidad en el Padre, versículo 6. Unidad en el Espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo cuerpo. Esta unidad es exclusiva porque solamente existe un cuerpo, ese cuerpo es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. No hay muchas iglesias de distintas confesiones. No hay ninguna de ellas que todas a su vez sean verdaderas a la vez, solamente hay una, la Iglesia Universal, que está formada a su vez por los numerosos cuerpos de iglesias locales que hay a través del mundo. ¿Y sabes por qué esta iglesia es exclusiva? Porque solamente tiene un autor, y ese es Cristo. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es exclusiva porque solo forman parte de ella los que Cristo compró con su preciosa sangre. A los ancianos de Éfeso, Pablo les exhorta en Hechos 20, 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Su sangre que Cristo derramó, que Cristo derramó por personas, dice Apocalipsis 5:9, que antes leyó Luis, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por esta razón no existe la posibilidad de la existencia de otras religiones según la cultura, según el origen étnico, geográfico y racial. Dios llamó para unir en un solo cuerpo a personas de toda raza, lengua y nación. Por esa razón no existe la posibilidad de posibles fees de otras religiones que quizás nosotros no hayamos entendido, oye, y que puede ser que el Señor salve a... No, el Señor salvó a de todas las naciones. Personas de todas las naciones que Dios llamó de la misma manera a los que conoció de antemano, a los que conoció desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice en Romanos 8, 29 al 30, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, y a estos también glorificó. Ese proceso es exclusivo de todos los creyentes. Pero además esa iglesia es exclusiva porque toda esta gente que Dios eligió de antemano han sido añadidos a la iglesia por un mismo espíritu. Por eso Pablo sigue diciendo que en esa unidad exclusiva hay un solo espíritu. Y ese espíritu es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Sin la obra del Espíritu Santo no hay salvación. Romanos 8, 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Ese mismo Espíritu es el que nos hace nacer de nuevo. Juan 3:5.
En verdad, verdad te digo, le dijo Jesús a Nicodemo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese mismo Espíritu es el que nos convence de pecado. Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ese mismo Espíritu nos debe dar a todos arrepentimiento. Hechos 11:18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ese mismo Espíritu y ningún otro nos va a guiar a Cristo. Cuando Él venga, dijo el Señor en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí. No va a dar testimonio de Buda, no va a dar testimonio de Alá, no va a dar testimonio de ninguna otra fe. Solamente de Cristo. Es exclusivo. Y para que de esa manera nosotros confiemos solo en Cristo para salvación. Para que seamos salvos por la gracia de Dios y solamente por la fe en Cristo. Por ese mismo Espíritu, todos los creyentes somos unidos a ese solo cuerpo. Nadie puede entrar en el cuerpo llamado iglesia si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Por ese mismo Espíritu y por ese único Espíritu ahora es que todos los creyentes hemos sido sellados como propiedad divina. Efesios 1:13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y por esa razón, ahora en ese mismo Espíritu tenemos una misma esperanza. Tenemos una misma esperanza de nuestra vocación. Es decir, no hay ninguna otra esperanza fuera de Cristo. No la hay. Por muy sincero que puedas tú de creer en otra religión, no hay esperanza para ti. Porque solamente el mismo Espíritu Santo, quien nos guía a Cristo para salvación, es nuestra esperanza. Tu esperanza no es que tú sientas esperanza. Tu esperanza debe ser el Espíritu Santo que te selló. Debe ser el Espíritu Santo que te guía a Cristo, que te apunta a Cristo, que te ha dado arrepentimiento y fe. La esperanza no es un sentimiento, es la obra del Espíritu Santo en ti. Pablo dice, en esta primera parte de la carta de los Efesios, que él está orando para que los efesios lleguen a comprender mejor precisamente esa esperanza del llamamiento de Dios. Y en Efesios 1:18 escribe, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de vuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado de parte de Dios? Pues como hemos visto en las últimas semanas, esa esperanza es que un día llegaremos a ser como Cristo. Llegaremos a ser como Cristo. Esa es la esperanza de todo creyente, no tener una mejor vida, no tener millones, no tener salud, ser más como Cristo. Por eso esa esperanza futura es lo que debe traer al creyente seguridad y certeza. Una certeza presente que nos hace estimar todas las cosas como pérdida, como dijo el apóstol Pablo, y aún más Filipenses 3:8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es la esperanza futura que nos hace sentir bienaventurados cuando pasamos por pruebas. Eso no pasa en ninguna otra religión. Pero la esperanza de saber que un día seré como Cristo nos ayuda, nos alienta en medio de las situaciones de prueba que tenemos que pasar por esta vida. Por eso Santiago escribe, Santiago 1, 2 y 3, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué paciencia?
porque estamos esperando a nuestro Señor paciente. Estamos siendo santificados a la imagen del Señor paulatinamente. Ten paciencia, hermano. Espera al Señor, esa es tu esperanza. Por esta certeza presente es nuestro llamado futuro de que un día vamos a ser santos y sin mancha delante de Él. Porque para eso nos escogió Dios. Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha de Él en amor. Eso pasará cuando veamos a Cristo glorificado, 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. El gran misterio de tu esperanza presente es que un día en el futuro Cristo va a habitar plenamente en ti. Esa seguridad de la esperanza está vinculada, por tanto, no con tu emoción, como dijimos antes, sino con quién es Jesús, con su venida. La esperanza del creyente es exclusiva porque está orientada solamente a Cristo. Fuera de Cristo no hay esperanza. Por tanto, no hay ninguna otra religión que pueda ofrecer esperanza. Por esa razón, esta unidad es exclusiva. De modo que, como dice la palabra, como Él es la resurrección y la vida, el que cree en Él vive en Él y con Él ha resucitado espiritualmente de los muertos. Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús viviremos eternamente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, preguntó el Señor. Esa es nuestra esperanza firme. Y por esa razón, quien tiene solo a Cristo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No puede haber vida en otra religión. Imposible. Solamente en Cristo. Por tanto, la esperanza exclusiva del creyente es Cristo. Solamente Cristo. La esperanza exclusiva de que un día vamos a estar plenamente unidos a Él. Y por esa razón, la esperanza de su vuelta también es exclusiva del creyente. Aguardando, dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y esta realidad de su venida ciertísima da verdadera dimensión a la esperanza del creyente. Porque piensa en esto. Como creyentes, o como creyente al menos debieras, no vivir esperando cosas. Es lo que ofrece otras religiones, sino que vives esperando solo al Señor. Él es la esperanza exclusiva de cada uno de los creyentes. Pablo dice en Colosenses 1:27, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Por eso en esa esperanza el creyente no es llamado a esperar señales, sino simplemente a esperar confiado de que Dios en Cristo está preparando lugar para los suyos. Nuestra esperanza es el Señor mismo, hermanos. Dijo el Señor, os tomaré a mí mismo. Juan 14:3. Esa es la bendición de nuestra definitiva posición en la presencia de Dios, porque Cristo quiere que donde yo estoy, dijo el Señor, también ustedes estén conmigo. En ese lugar definitivo, que es exclusivo, que Dios está preparando de antemano, donde Él va a morar con nosotros, ese lugar era el aliento de todos aquellos antiguos creyentes de la historia. Ellos anhelaban, dice Hebreos 11, esa ciudad que tiene fundamentos cuyo constructor y arquitecto es Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra la promesa, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por esa fe de esos antiguos,
Esa fe es la misma hoy también para nosotros. A esta esperanza única el Espíritu Santo nos ha unido a todos sin excepción cuando creímos. Por esa razón, esta esperanza común y exclusiva pertenece solamente a Cristo y a la Iglesia de Cristo. Porque ¿sabes qué? Es parte de la herencia eterna que Dios tiene preparada para ti. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y esa esperanza, ¿sabes por qué es segura? Por lo que hablamos anteriormente. Porque el Espíritu Santo garantiza. Y lo garantiza porque somos guardados por su poder. Primera de Pedro 1:5. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Solo y únicamente el Espíritu Santo garantiza ese futuro glorioso. Ninguna otra religión, ningún otro credo, ninguno. Solamente el Espíritu Santo. Y lo hace porque su origen es el llamamiento soberano del único Dios vivo y verdadero. Y lo lleva a cabo con el sacrificio del único Dios que es Jesucristo, Dios hecho hombre. Por esa razón, Jesucristo no solamente es Salvador, es tu Señor. Es la segunda de las unidades exclusivas que encontramos en el texto de esta mañana, que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es lo que se llama la unidad exclusiva en el Hijo. Esto ya tendría que ser definitorio, porque si alguien define con mayor singularidad la doctrina cristiana es Cristo. Si algo o alguien define con mayor singularidad esa exclusividad es precisamente Cristo. La Iglesia de Cristo no está fundada en doctrinas humanas, como la definen otras religiones, sino que la Iglesia de Cristo está fundada en la persona de Cristo. Y esto es crítico entenderlo. Tu vida, tu creencia, tu fe está fundada no en doctrinas humanas, sino en la persona de Cristo. Sobre la doctrina que define a Cristo, sobre la doctrina que define la persona de Jesucristo, que define que Cristo es Dios, un Dios vivo, que es un Dios resucitado, que es glorioso, que por su obra ha recibido ese nombre supremo que lo acredita como Señor. Pablo escribe en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por esa razón, solamente en Cristo hay salvación. No la hay en ninguna otra creencia, en ninguna otra fe. Porque en ningún otro, dice Hechos de los Apóstoles 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es tu único Señor. Y es tu único Señor porque Él murió por ti. Y murió por ti para comprarte de tu esclavitud en la que habías nacido al pecado. Y Él pagó el precio de tu liberación, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo lo pagó con su propia muerte. Por precio habéis sido comprados, dijo Pablo en 1 Corintios 6:20. Por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Cristo te compró para sí. Y Cristo, habiendo pagado el precio de nuestra redención, ahora es nuestro dueño, nuestro único dueño. No es un poquito de un dueño, un poquito con las vírgenes, un poquito con los santos, un poquito con la otra. Solamente Cristo es tu dueño. Pero es un dueño que te ama, es un dueño que te cuida, es un dueño que te protege, es un dueño que ahora vive por nosotros.
Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivimos para nosotros. Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Él es tu Señor, tu único Señor. En consecuencia, solo puede haber una fe que salve. Una fe exclusiva. ¿Por qué? Porque el objeto único de esa fe que salva, ¿quién es? Cristo. Un Señor, una fe, dice el apóstol Pablo. Es el único y exclusivo objeto de esa única y exclusiva fe que salva. Una fe que fue enseñada por Él precisamente. Por tanto, no es invención de hombres. Y Cristo se la enseñó a los apóstoles para que estos a su vez se la transmitieran a otros, y de ahí el mandato del Señor en Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe, hermanos, no es una invención humana. El conjunto de la fe es Cristo mismo mostrando su palabra. Por esa razón, la salvación solamente puede venir por medio de la única palabra revelada de Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Cristo. Una única palabra de Cristo que es toda su palabra inspirada. Una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por tanto, no hay otra base donde podamos edificar con otra fe. La iglesia, la única iglesia del único Señor, se sustenta únicamente en la palabra de Dios. No en un libro de no sé quién, la torre de no sé cuánto, el libro del Mormón, solamente la palabra de Dios. Porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por esa razón la Iglesia descansa sobre la única y exclusiva base de fe que establece o ha sido establecida por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Una única doctrina que recibieron de Cristo. Y por tanto, como Cristo es eterno, también su palabra es eterna. Todas las cosas pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y su palabra es inalterable en el tiempo. Una fe por la que tú y yo debemos contender ardientemente. Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez por siempre fue entregada a los santos. ¿Por qué debemos contender ardientemente por la fe? Porque es la fe más atacada de toda la historia. Y es la fe de la que también tristemente muchos apostatarán. Y cuando una persona apostata, ¿sabes lo que realmente está haciendo? Prestando atención a doctrinas de demonios. No es que su inteligencia razone, piense, no, está escuchando a los demonios. Y en esa unidad con el Hijo, todos los creyentes, no solamente tenemos un Señor y una sola fe, sino que también tenemos una sola identidad espiritual. Porque ahora todos los creyentes nos identificamos con el mismo Señor Jesucristo por medio del bautismo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El bautismo, que ya lo veremos si Dios quiere en un par de semanas, no solamente es una ordenanza dada por Cristo a todos los creyentes para dar testimonio público de nuestra fe en el Señor, de dar un testimonio público de que hemos
nos hemos apartado de una vida de pecado, sino que además el bautismo es un medio dado por el Señor para que todos los creyentes nos identifiquemos con Él, que nos identifiquemos con su vida, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección. Es verdad que el bautismo no salva a nadie, pero sí está asociado con la salvación. Porque el que se sabe salvado por gracia, por Cristo, debe bautizarse por obediencia amorosa a Dios y para identificarse con su único Señor, para identificarse con su único Salvador, para identificarse como pertenencia del único Dios vivo y verdadero, para identificarse como que ahora tiene un solo Señor y ese Señor se llama Jesucristo. Y eso es exclusivo de la unidad entre creyentes porque estamos unidos a Cristo. Y por último, esta unidad es exclusiva porque hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es lo que se llama la unidad en el Padre. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Mientras más religiones, más dioses. Pero hay un solo Dios. Y esto es sumamente importante, porque la unidad de la Iglesia tiene ese fundamento, en que Dios es uno y único. Cuando alguien te predica a otro Dios, ya sabes que ese, por muy amable que pueda parecer, por muy amoroso que pueda aparentar, no viene de parte de Dios. Dios es uno y Dios es único, porque Él es el único Dios vivo y verdadero. En el capítulo 6 de Deuteronomio, mira que vamos atrás en la historia, pero ya desde ese momento, desde el momento en que Israel está siendo formada, Dios le da una instrucción muy importante. Y le dice, en Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, estás entre signos de exclamación, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, no queda nada para que ames a ningún otro Dios, porque no existe ningún otro Dios. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente lo mismo. No hay cambio en absoluto en esa premisa. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12, no hay salvación, como vimos antes, en ningún otro, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6, el Señor Jesús, de nuevo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está enfático de que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. ¿Por qué? Porque nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La advertencia del apóstol Pablo, Gálatas 1:8 y 9. Pero si aún nosotros, se incluye, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio contrario al que les hemos proclamado, sea maldito. Y si no quedó claro, dice el apóstol Pablo, y si no te ha quedado claro, te lo digo de nuevo. Si alguno les proclama un evangelio contrario al que han recibido, sea maldito. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios. Y no hay porque no existe ningún otro Dios. Y ese único Dios, dice Pablo, es Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta palabra todos significa completo, toda la cantidad, absoluto. Lo que quiere decir de nuevo, un énfasis de nuevo en que no hay lugar para ningún otro Dios.
Él es Padre de todos, quiere decir que Él es la fuente, Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles como leímos antes en Colosenses. Él está sobre todos, quiere decir que Dios es trascendente, es el único soberano sobre toda la creación. Está sobre todos. Antes hablaba con un hermano acerca de cómo Dios incluso usa a Satanás, porque Satanás no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Él está sobre todos y Él es por todos, quiere decir que Él es inminente. Él está presente, continuando, obrando en toda su creación. Dice la palabra que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto significa que si por un instante por un segundo Cristo dejara de pensar en ello, la creación colapsaría. Es por todos y es en todos. Eso quiere decir que Él vive ahora en todos los creyentes. Somos templo del Espíritu Santo. Un solo Dios que creó todo, que gobierna todo, que maneja todo, que habita en todos los corazones de su pueblo. Esta es la verdad exclusiva necesaria para la salvación. Fuera de esta verdad no hay esperanza. Ningún otro Dios existe. Todo lo que hemos visto son verdades fundamentales, son exclusivas de la fe en Cristo. Esto es lo que debe dar realmente unidad, forma a la unidad como creyentes. Y no son negociables. Y no son negociables porque no se basan en doctrinas de hombres, recuerda, sino que se basa en lo que Dios mismo ha declarado. Esto no es Pablo escribiendo una doctrina. Esto es Dios hablando. Y por eso al escribir estas declaraciones me llamó la atención, no sé si a ti te llamó la atención, pero a mí me llamó la atención que Pablo, en estos versículos del 4 al 6, no usó ninguna conjunción, no usó ninguna fórmula introductoria para aclarar con el contexto anterior cuando nos llamó a la unidad en el vínculo de la paz. No hay nada, es un todo. Esto nos hace entender que la exhortación que tenemos los creyentes a la unidad en el vínculo de la paz no se basa en tu apreciación de lo que es la unidad. No se basa en lo que tú crees que es la unidad. No se basa en tus afectos, en tus emociones. Qué bien me siento con un testigo de Jehová, qué bueno es. Se basa, porque es un todo, en lo que Dios ha declarado acerca de sí mismo y de Cristo. No podemos tener paz con aquellos que no tienen un mismo Señor, un mismo Dios, una misma esperanza. Calvino dice de este texto, Cristo no puede ser dividido, la fe no puede ser cortada. Y por esa razón cualquier otra unidad basada sobre cualquier otra cosa que no sea esta única verdad bíblica inspirada por el Espíritu Santo y que está basada en Padre, en el Hijo, solamente lleva a la condenación. Solo lleva a la condenación. Por eso esta lista habla de exclusividad, por eso la unidad del creyente es exclusiva. No hay ninguna alternativa paralela que lleve a esa misma obra de Dios en el creyente. Es imposible que el cristianismo sea verdadero y que otras religiones lo sean. Dios no se divide, Dios no cambia. Dios no se hace pasar un día por Alá, otro día por Buda, otro día por el Dios de los mormones o el Dios de los testigos de Jehová. Él no se cambia para ver si consigo alcanzar a la mayoría de las culturas, No, porque Él salvó ya a personas de toda raza, lengua y nación. Él no cambia de nombre, no cambia de camino a Él. Solamente hay un camino y ese es Cristo. Él no cambia ni siquiera el método para llegar a Él. Solamente la muerte de Cristo nos puede acercar a Él. Así como Él es uno, todo lo que hace es igualmente uno. Si Jehová es el único Dios vivo y verdadero, no hay otro Dios.
Si la Biblia es la única revelación verdadera de Dios, no hay otra revelación. Si el Hijo de Dios es Jesús, quien es el único Señor y el único Rey, no hay otro Señor. Si Jesucristo es el único Salvador del pecado y del juicio eterno, no hay otro Salvador. Si los pecadores pueden ser salvos solo por el Evangelio de Jesucristo, no pueden ser salvos por ningún otro medio. Si las personas solo pueden escapar del infierno confiando en la persona y en la obra de Cristo, no podrán escapar del infierno de ninguna otra manera. Si los pecadores estarán en el infierno por siempre, es porque habrán rechazado a Cristo. Si la única obra que salva a los pecadores es la muerte y la resurrección del Señor, entonces ninguna otra obra salvará a los pecadores. ¿Con esto qué quiero decir? Y aquellas personas que vienen del contexto católico, apostólico y romano, si no abandonan esa fe, van a ser salvos. Esto escuece porque somos una cultura católica, apostólica y romana. Esto duele o escuece porque muchos tenemos familia católica, apostólica y romana. Pero ellos no creen en Cristo como el único camino a la salvación. Ellos, como los fariseos, a esa salvación añaden sus obras. No por llamarse cristianos van a ser salvos. Porque la única obra salvadora que salva es Jesucristo. Si el Evangelio es la única verdad salvadora, todas las demás afirmaciones son mentiras. Si solamente hay una religión verdadera, entonces todo lo demás son falsas. Si solo hay un Dios verdadero, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Trino, entonces no hay ningún otro Dios. Por eso lo más terrible y serio que podrás hacer jamás en este mundo y en esta vida será creer que hay algún otro camino a la vida eterna aparte de Cristo, aparte del Evangelio. Eso es condenación desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis. El cristianismo, Cristo, es el único camino a Dios porque no se basa en doctrinas de hombres, sino en la persona de Cristo. Igual pasa con los cristianos evangélicos que pensaban que hay otras religiones, ellos creen que hay otros caminos. Ellos, aunque se llamen cristianos evangélicos, tampoco han depositado toda su fe en Cristo. ¿Creen ustedes que serán salvos? Lo dudo. Si para ello hay otros caminos, lo dudo. Porque la unidad entre los creyentes se basa en la unidad que tenemos con Cristo. Y solo con Cristo. Y solamente con el Espíritu Santo que apunta a Cristo. Y solamente con el Padre del Señor Jesucristo que también es nuestro Padre. Cuando quitas esa verdad, Romanos 1:18, ¿sabes lo que te queda? La ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿el qué? La verdad. Cuando suprimes esta verdad del único Dios vivo y verdadero o de su Hijo Jesucristo, caes bajo la ira de Dios. Cuando rechazas a Dios, cuando no le honras, cuando no le das las gracias, cuando no le adoras solo a Él, estás vacío. Solo te quedan tus propias especulaciones. Te crees sabios, pero realmente eres ¿qué? Necio. Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La religión no es el hombre en su máxima expresión, como decía aquel sacerdote católico. La religión es el hombre en su estado depravado más absoluto. Porque ha inventado esas religiones conscientes de que son mentiras para reemplazar al único Dios vivo y verdadero, al único Señor Jesucristo. Y por eso ves cómo acaban orgullosos, acaban vacíos, malvados, condenados a la ira. Las religiones no son la máxima expresión de la bondad del hombre, sino la máxima expresión de la depravación del hombre. Cuando abandonas a Cristo, cuando abandonas su cruz, cuando abandonas su palabra, su evangelio, todo lo que tienes es pura necedad. Como acaba Pablo en Romanos 1, cuando rechazaron a Dios, inventaron la religión y acabaron en la locura. Todo lo que hace la sabiduría humana es conducir a la ignorancia.
Y la única forma en que podemos saber algo acerca de Dios es solamente a través del Espíritu Santo, usando su palabra. Porque solamente el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Aparte de esto, todo es locura. Y nadie va a librar a ninguno de esos locos de la ira de Dios. La religión falsa no salva a nadie. Cristo es el que salva. Solo a Cristo salva. Déjeme acabar simplemente con una serie de preguntas que yo me hacía cuando yo preparaba la predicación. ¿A dónde nos lleva todo esto? De verdad, piensa. Todo lo que hemos visto no solamente en el día de hoy, sino durante estas últimas semanas. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para tu vida? ¿Cuáles son las implicaciones para esta iglesia local? A veces quizás nos vayamos de aquí simplemente diciendo, mira, ya sé algo más. Ahora sé el concepto de unidad, por ejemplo. Ahora sé que debo de guardar esa unidad en el vínculo de la paz. Ahora sé que debo andar como es digno del Señor y es cierto. Pero, ¿a qué te llama esto? Personalmente creo que el andar como es digno del Señor no solamente es vivir interiormente con toda paciencia, mansedumbre, amor, que soporta, que también, sino que externamente el Señor aquí nos está haciendo un llamado a confrontar a las personas con su pecado. Un llamado a confrontar a las personas con el juicio divino. ¿Por qué si no estamos todavía aquí en esta tierra? ¿Para sentirnos bien con nosotros mismos porque sabemos algo más? ¿O para decir a la gente, reconcíliense con Dios? ¿A cuánta gente conoces que sean religiosas? Que a lo mejor te aman porque son tus padres, son tus hijos, son buena gente. ¿Aún sigues creyendo que si esas personas que son sinceras en su fe, aunque esa fe no sea la única fe en el único Dios vivo y verdadero, en su único Hijo Salvador y Señor Jesucristo, crees todavía que esas personas van a escapar de la ira de Dios? ¿Lo crees? No, no van a escapar. ¿Aún sigues creyendo que porque son buenas personas, porque aman de verdad, porque dicen que aman a Dios, porque quizás incluso vayan a sus iglesias, aunque nunca hayan confesado solo a Cristo como su único Señor y Salvador, crees que van a escapar del único Dios vivo y verdadero? No van a escapar. Si crees que sí, si crees que dice, bueno, ¿sabes qué? Igual nos llevaremos alguna sorpresa, entonces no has entendido nada. No has entendido nada. O no has entendido nada, o simplemente es parte de tu ignorancia voluntaria porque te falta coraje. Te falta coraje, te falta convicción, te falta amor por las almas. Te falta celo por el Señor. Un pastor dice, hay una especie de cristianismo cómodo, que no quiere tener que confrontar a la gente con la ley de Dios, que no quieren pronunciar condenación sobre ellos, que no quieren decirles que su camino de su religión falsa les lleva al infierno. Pero eso no es amar. Esa es la cosa menos amorosa que un cristiano puede hacer nunca, hacer que algunos no creyentes piensen que estén a bien con Dios. Pablo dice de los que con coraje hablan sin descanso del Evangelio, cuán hermosos son los pies del que anuncian el Evangelio del bien. Es verdad, como sigue diciendo Pablo en Romanos 10, en el versículo 16, que no todo el mundo va a aceptar. Algo que nos duele, ¿cómo no? Sin embargo, dice, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero ¿sabes qué? Sí sabemos que van a creer. Sabemos que Dios sigue salvando. Sabemos que los que creen y los que creen por la palabra de Cristo
van a ser salvos. Porque Pablo dice en el versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Solamente hay una manera de ser salvo, y esa es la fe en Cristo resucitado. Solamente hay una forma de acceder a esa fe, y es escuchar y creer. La pregunta es, ¿lo vas a proclamar? ¿Lo vas a decir? ¿Vives para predicar la única verdad del único Dios vivo y verdadero y del único Salvador, su único Hijo Jesucristo? Y hoy que nos acompañas, que tal vez vengas a lo mejor invitado o quizás vengas obligado o quizás vengas simplemente por escuchar. ¿Crees que por seguir a tu corazón? ¿Crees que por seguir la fe en la que tus padres te hicieron crecer? ¿Crees que por creer en vírgenes, en santos, vas a evitar tu destrucción eterna? No. No. Solamente la evitarás si confías solamente en Jesucristo. Porque no hay otro nombre en el que puedas ser salvo. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el único Dios vivo y verdadero y que tu Hijo Jesucristo es el único Salvador del mundo. Te damos las gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos a esta verdad y habernos salvado, Señor, nosotros que no lo merecíamos. Y por esa razón, Señor, pero también te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos hemos vuelto tan cómodos, Señor, que no queremos confrontar a las personas con esta verdad. Y a veces nos hemos vuelto tan insensibles que preferimos callar esta verdad con tal de llevarnos bien con personas que van al infierno. Perdónanos, Señor. Ayúdanos personalmente y como iglesia a proclamar a Cristo. Y solamente a Cristo. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a discernir esta verdad tuya, a vivir en ella, a insistir en ella, a proclamarla hasta las últimas fuerzas, hasta las últimas consecuencias. Cueste lo que cueste, Señor. Para que tu nombre sea bendito y glorificado por toda la eternidad, por esa muchedumbre de personas de toda raza, lengua y nación que tú estás salvando. Gracias por Cristo Jesús, que hace posible todo esto, Señor. Gracias porque Él tomó su lugar en la cruz del Calvario, porque no hay otro Salvador que no sea Él. Y gracias porque, Dios mío, ahora es nuestro Señor. Vive en nosotros, vive por nosotros, vive para nosotros. Y gracias por tu Padre. Gracias por soportarnos, Señor. Señor. Puro y santo, Señor. Señor, salgamos de aquí convencidos de que no hay otra verdad. Que la proclamemos, Señor. Porque Cristo viene, el tiempo se acaba. Y la gente necesita escuchar de Él, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.